Bueno, pues vamos a iniciar pues una mesa de análisis en relación a los resultados de ayer, tanto en el estado de Coahuila como en el estado de México. La cereza en el pastel para todo lo que viene, de acuerdo a lo que señalan morenistas y todo tipo de expertos. Y yo quiero agradecer la buena disposición para con este espacio de Francisco Abundis, director de Parametría. Paco, te saludo con mucho gusto. Oscar Mario, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, muchas gracias. Gracias. Está la maestra Kenia López, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Doña Kenia, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a ti, a la mesa y por supuesto al auditorio. César Cravioto, senador de la República por Morena. Muchas gracias, César. Bueno, Oscar Mario, Paco, Kenia, buen día a todos. Y también está, me dicen, ¿ya está? Está Antonio Navalón. Mi querido Toño, gracias también por aceptar, ¿eh? Buenos días, Oscar Mario, cómo no. Buenos días a todos los demás miembros de la mesa. Bueno, yo quisiera, comenzar con don Paco Abundis, expertísimo en el arte de las encuestas y los números antes del día D en todas las elecciones federales y locales. Paco, esta vez, pues más o menos los resultados finales, ya con casi el 100% de las casillas escrutadas, se empatan con los resultados más serios que daban a conocer expertos como tú y otros en relación a la diferencia entre los candidatos de Morena y la Alianza en los dos estados de la República. En Coahuila se supo desde antes que por esta ruptura con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, bueno, el señor Manolo Jiménez iba a arrasar, así fue, más de 20 puntos, a ver si tienes aquí los números, me los das otra vez, por favor, Pedro. Y en el caso del Estado de México, pues más o menos salió lo que las encuestas más conservadoras daban a conocer hasta el pasado miércoles, una ventaja de casi 2 dígitos, no llegó a los 2 dígitos, quizá llegue al 10%, entre Delfina Gómez, quien gana la elección, y Alejandra del Moral. Entonces, habiendo dicho esto, Paco, quiero que nos digas si las encuestas le atinan o corresponden a la realidad cuando la diferencia entre dos candidatos es muy amplia y cuando ésta se reduce, como sucedió pues hace algunos años en las locales o en las estatales, pues prácticamente todos se equivocaban. Adelante, Paco. Gracias, Oscar Mario. Pues mira, en el caso, como bien señalas, de Coahuila no hay mucho tema, sabemos que iba a ser una diferencia amplia. Yo creo que la mayor parte de las mediciones electorales reflejaron lo que terminó pasando. Incluso algunas se quedaron cortas, ¿no? La diferencia la ponían en 20 puntos, tal vez acaben siendo más de 25. Vemos cómo cierra ya los reconteos finales. Creo que el tema de comentario, por la relevancia del Estado, por la importancia, por, digamos, los datos que están alrededor del Estado de México, ¿no? El 10% de la población que produce el 20% del PIB, es casi del tamaño de Chile, ¿no? De Guatemala, de Holanda, en fin, es de la importancia que tiene el Estado de México, y pues la mayor parte de la atención estaba puesta ahí. Yo creo que tuvimos una sobreestimación de Morena muy similar a la que tuvimos en el 21 a nivel federal. ¿Cuál es la novedad en este caso? Que no habíamos tenido sobreestimaciones en contiendas estatales. Prácticamente eso no sucedió ni en el 21 ni en el 22.
y había varios, digamos, récords, sobre todo el año pasado, en el 22, donde en Hidalgo, por ejemplo, fue la elección más votada para Morena. Oaxaca, la segunda más votada de la historia de Morena, llegó a 61, 62 puntos. La mayor diferencia entre primer y segundo lugar, Quintana Roo, fue una diferencia de 40 puntos. Entonces teníamos como un antecedente y un contexto muy pro-morenista, ¿no?, que se estaba reflejando, creo, en nuestras mediciones. Y por cierto, creo que no deja de ser así. Es decir, lo que reflejan las mediciones son la preferencia por Morena en situaciones de participación homogénea. Y cuando no es homogénea, como lo que pasó en la Ciudad de México en el 21, que creo que es lo que pasó ayer en el Estado de México, entonces se empiezan a dar estos diferenciales entre lo que reportábamos, ¿no?, los 15 puntos de diferencia, 14, que era lo que se ven en las últimas mediciones, y los 8, o como dices, 10 que van a terminar pasando. En realidad, como gremio, incluida, como tú bien señalas, la medición más cerrada, más conservadora que sería Reforma, incluso Reforma estaría sobreestimando a Morena, y ya no digamos otros colegas que le daban 24 puntos de ventaja, ¿no? Es decir, hace mucho tiempo que no teníamos tanta diferencia en mediciones donde había un diario que le daba 10 puntos y una medición que le daba 24, es decir, 14 puntos de diferencia. Desde ahí ya sabíamos que algo pues no venía bien en términos de industria o de diagnóstico. Entonces, lo de ayer, salvo mejor análisis, que ya estamos en eso, creo que sí tuvo que ver con un tema de participación diferenciada, pero no en los términos que se esperaba, Oscar Mario, porque todo el mundo asumía que a mayor participación iba a ser el resultado. Bueno, está un poquito más complejo porque la tasa de participación fue bajísima, digamos, comparado con lo que se esperaba. Puede regresar hace, no sé, 3 periodos electorales. No sé si llega a 50, por ahí va a estar, pero se esperaba que fuera de 55. Y lo que sabemos es que por lo menos a nivel agregado, las alcaldías y los municipios donde le va mejor al PRI o a su alianza son aquellos donde hubo más participación. No es un fenómeno, digamos, tan poco común, suele pasar. Para el día de ayer no lo esperábamos. Me recuerda mucho un dicho de los británicos cuando tienen elecciones, como recordarás, allá son 2 partidos, el laborista y el conservador. Cuando suelen ganar los conservadores, lo que dicen ellos no es que los conservadores hayan ganado, es que los laboristas perdieron. Y a lo que va esta expresión es que cuando tú no sacas a votar a tus electores, que creo que fue lo que pasó ayer, o no los motivas lo suficiente, pues tienes estos resultados diferenciados. Y aunque las mediciones cumplieron con su función básica, que es dar el ganador claro, establecer cuál es la lógica del elector, cuáles son los escenarios más probables, sí creo que tenemos que hacer una reflexión, porque no es la primera vez que pasa. Pasó ya en la Ciudad de México, que fue difícil prever lo que iba a pasar en Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo. Creo que fue parte de lo que pasó ayer. Pero por otro lado te diría, en términos ya de análisis político, y esta sería una reflexión para el senador, yo creo que sí debe haber una reflexión de parte de Morena de por qué no está motivando a sus electores, porque fue básicamente lo que pasó ayer. Salió a votar la oposición y no salió a votar Morena. ¿Y no salió a votar quién dices? No, los morenistas. Uh-huh. Y lo sabemos ya ahora simplemente en un análisis de municipios. Los municipios donde es más alta la preferencia por el PRI o por la oposición, es aquellos donde, la participación fue mayor. Y la otra reflexión también, Oscar Mario, es sobre el aparato priista, que en realidad parece que fue bastante
ayer la combinación de resultados no era lo que se esperaba. Se supone, ¿no? El argumento era que si era alta participación iba a ser un resultado como el que tuvimos ayer. Pues no, sucede que fue baja y tuvimos ese resultado, ¿no? Dicen que fue el 50%, ¿no? De abstencionismo. ¿Estará bien esa cifra? Así es. Bien. Así es. Denos, por favor, 3 minutos. Estoy con esta mesa de análisis en relación a los resultados de ayer, los pronósticos que empatan con la realidad. Coahuila, Estado de México. En Citibanamex nos preocupamos por ti. Bueno, regreso a esta mesa de análisis en relación a los resultados de la jornada electoral del día de ayer. Coahuila, Estado de México. Gracias, Francisco Abundis. Gracias, Antonio Navalón. Gracias, senadora por el Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán. Gracias, senador por Morena, César Cravioto Romero. Para ir concluyendo, Paco, estoy resumiendo, pero bueno, así la doy. Entonces, cuando el margen entre los candidatos rebasa los 10 puntos, según las encuestas, se confirma el pronóstico con el resultado. ¿Sería una especie de regla no escrita cuando el margen es más amplio de 10 puntos o no necesariamente? Pues no necesariamente. Aquí más bien lo que tienes es una elección abierta donde, pues como pasó en esta ocasión, las preelectorales te pueden dar 10 de ventaja o te pueden dar 14 y al final estás bien, ¿no? Porque es tan amplio el margen que no viste bien el ganador. De hecho, como te mencionaba, en el 21 nos sucedió también, donde el promedio de las mediciones decía que Morena llegaría a los 42, 43 puntos y Morena en el 21 apenas llegó a 34. Esa fue una sobreestimación, creo que también bastante seria, pero nadie lo observó porque al final Morena ganó la mayoría, ¿no? Entonces no sería necesariamente que cuando una elección llega a 2 dígitos pasa eso, simplemente que cuando tienes una diferencia tan amplia, pues es muy difícil que pueda cerrar en el ganador. Otro ejemplo sería el 18, ¿no? Donde el actual presidente ganó con una diferencia de 31 puntos, él obtuvo 53% de la votación, Ricardo Anaya 22 y José Antonio Mil 16, hubo 15 puntos y algo, y el candidato tiene 35, pero cuando tienes una diferencia de 31 puntos, pues puedes dar 20 de diferencia, 15 o 30, ¿no? Y vas a quedar bien. Entonces, la regla más bien sería, ante una elección abierta, es muy difícil que pueda cerrar el ganador, ¿no? Pero pues, tienes una amplia, digamos, una gran cantidad de posibilidades, como pasó en esta elección, te puedes dar 10 de ventaja o 24, ¿no? Por eso, pero ¿cuál sería el número mágico, Paco? ¿Cuál sería el número mágico en donde el pronóstico empata con el resultado generalmente aquí y en cualquier parte del mundo, no? Pues te diré que el otro tema, y no por hacer más compleja tu pregunta, es que como tenemos un sistema multipartidista en México, en realidad tienes que estimar cada una de las fuerzas electorales. El día de ayer fue inusual porque fueron solamente 2 candidatas. Entonces, esto en algún sentido te facilita, ¿no? El ganador, pero también te hace más problemática la medición porque un punto que no está de un lado se va del otro y se convierten en 2. Entonces, eso también te amplía la posibilidad de error. No sé, digo, si pudiera haber una regla, Oscar Mario, te diría que ante elecciones abiertas es más fácil dar un diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, no hay, pero mencionabas, cuando es más de 20 puntos, no sé si seas 15 o 20 puntos, pues prácticamente se obtiene lo que dice la mayoría de las empresas como la tuya, serias, que se dedican a este tipo de ejercicios, ¿no? Así es. Es más fácil que des un número y todos se queden en un rango de resultados posibles, ¿no? Pero tiras más al 15 o al 20, me querido Paco, aquí que nos gusta la aritmética. Pues yo digo que sí, una elección que pase de 10 puntos ya es 10 puntos, está interesante. Pueda cerrar el ganador, ¿no? Eso es lo interesante. Gracias, Paco. Y esto te estaban preguntando el auditorio. Bueno, gracias. A ver, Paco Abundis, estoy con Paco Abundis, Antonio Navalón, Kenia López Rabadán, César Cravioto Romero. Kenia López Rabadán, reflexión para la coalición y la relación
del Partido Acción Nacional con el PRI y bueno, pues ahí en Imaginaria MC para lo que pueda venir. Adelante, Kenia. Muchas gracias. Pues sin lugar a dudas, muchas cosas a reflexionar. Primero que nada, que efectivamente en muchas ocasiones, como dice Paco, las empresas encuestadoras, las serias, ¿no? Las que están cuchareadas y pagadas, pues evidentemente esas ni tomarlas en cuenta. Pero hay que hacer una reflexión sobre cómo pues todas las encuestas o la mayoría de las encuestas claramente se equivocó. Bueno, incluso Morena mintió en estos spots que escuchábamos de manera insistente y brutal, que decían que tenían 20 puntos arriba. Claramente ellos no tenían 20 puntos y pues generaron una lógica, una racionalidad absolutamente basada en una mentira. Segundo, pues sin lugar a dudas, a nombre del Partido Acción Nacional, absolutamente claros, mejoramos incluso nuestra votación de hace 6 años y con todo, digamos, y con aquella guerra sucia que tú recordarás, se le hizo a nuestra ex candidata, a Josefina. Ahora, bueno, pues a la señora Delfina evidentemente nadie la tocó ni con el pétalo de un comentario. Es claro, pues que esta reacción de la candidata ahora ganadora diciendo que el gobierno no se metió, pues sí, no se metió el gobierno del PRI, pero sí se metió el gobierno de Claudia Sheinbaum, que mandó operadores y que, por cierto, pues les fue re mal en la zona conurbada. Es claro, pues, que estos 8 puntos de diferencia demuestran que estamos en la contienda, que por supuesto estamos en muy buenas condiciones de ganar en el 2024, que evidentemente, pues, con estos resultados de una brutal pérdida en Coahuila por parte de Mario Delgado y esta diferencia solo de 8 puntos en el Estado de México, yo no sé qué cuentas le va a dar a su partido, ¿no? Y decirle, por supuesto, al auditorio que para nosotros estamos pues absolutamente conscientes, somos el partido de oposición más grande, el Partido de Acción Nacional, y que pues después de esta elección de Estado, porque eso es lo que fue, una elección de Estado, en donde se metió el presidente, se metieron los gobernadores, se metió la jefa de gobierno a ayudar a Delfina Gómez con todo y ese agandalle, ese abuso de poder, esa amenaza a los adultos mayores de que les iban a quitar los programas sociales. Con todo y eso, mi querido Oscar, pues nosotros hemos podido, yo diría, demostrar, primero, que las mentiras de Morena no se pueden aceptar previo a una elección, en una elección y mucho menos en una jornada electoral. Y bueno, pues aquí estamos felices de ir rumbo al 2024 con una franquicia fuerte, con un partido fuerte y sí, por supuesto, mucho que reflexionar con nuestros aliados. ¿El PRI les abona o les quita o afecta para el 24, Kenia? Pues mira, nosotros lo que necesitamos son aliados fuertes, son aliados que cumplan su palabra, son aliados que no se amedrenten, que no se achiquen, que no busquen embajadas, ¿no? Ahora hay un rumor ahí fuerte de que Omar Fayad tiene una propuesta de embajada para el Senado, ya veremos si efectivamente llega, y si llega pues será algo muy lamentable, incluso yo diría para el priismo de Hidalgo, pero sobre todo para el mensaje que se da en un presente y un futuro a los gobernadores. Yo estuve en Texcoco, es increíble pues esta forma de entendimiento de la política de los señores de Morena. Es claro pues que no pueden abusar del poder como lo están haciendo. Es claro que Claudia Sheinbaum debe de sacar las manos de elecciones como estas. Bueno, la Ciudad de México se está cayendo a pedazos y la señora anda metiendo recursos y operadores en estados ajenos. Yo te diría, por nosotros, por el PAN, contentos porque mejoramos nuestra votación, contentos porque seguimos siendo la fuerza más importante para detener al populismo y a Morena en 2024, contentos, por supuesto, porque nosotros dimos todo lo que teníamos que dar, trabajamos como equipo, salimos adelante y, por supuesto, pues este 8% es claro, pues, y demuestra que estamos en la contienda. Bueno, Dante Delgado dice, con la coalición PAN, PRI y PRD, pues la compara nada más y nada menos que con el Titanic, dice, ¿cómo nos vamos a subir? Y si vamos al fracaso. Y también, pues con el PRI ni a la esquina. Por eso, un poquito, regreso a lo que te preguntaba, Kenia, hacia el 2024, supuestamente
Marco Cortés va o su dirección pues va a dar a conocer cuáles son los requisitos para quienes compiten por la presidencia. Me imagino que el PRI hará lo mismo de otra manera y bueno, pues el PRD ahí está, ¿no? Entonces, ¿están ustedes pensando o cabildeando algo con MC, con Dante, con el Movimiento Ciudadano? Nosotros siempre lo hemos dicho, yo particularmente lo he dicho públicamente, soy aliancista. Yo creo que debemos de estar todos los partidos políticos y todos los ciudadanos que estamos cansados de este gobierno corrupto, de este gobierno que genera muerte, de este gobierno que genera pobreza. Y con estos brazos abiertos, pues por supuesto que estaremos intentando construir la mayor alianza posible rumbo a 2024. Pero con los resultados de ayer, con todo y que el PRI pues sigue teniendo su estructura muy importante ya en el Estado de México, bueno, pero con el PRI, las declaraciones de Dante, lo que ha dicho Marco Cortés, la relación entre Alito y Marco Cortés, ¿el PRI se convierte en el apestado? Pues mira, sin lugar a dudas todos somos importantes, todos. Pero ¿el PRI se convierte en el apestado? Pues el PRI se convierte en un partido que tiene que reflexionar cuáles son sus definiciones internamente y sobre hacer política. Evidentemente nosotros tenemos claro que cuando decidimos respaldar a un candidato o una candidata es con todo. Yo personalmente como senadora de la República estaba ayer en un consejo distrital, Mario, en un consejo distrital en Texcoco, porque eso es lo que nos toca, más allá de la foto, más allá del tuit, más allá de la retórica, lo que nos toca es defender los votos y a la democracia. Y por supuesto que nosotros estaremos con los brazos abiertos de todos aquellos que se quieran sumar. Y si es el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, los senadores del Grupo Plural, todos aquellos que sabemos que por supuesto estamos obligados a generar mejores condiciones para México, ahí estaremos, pero sobre todo, más allá de los partidos, Oscar Mario, estaremos con las y los mexicanos, esa marea blanca, esa marea rosa, esa maravillosa ciudadanía que está cansada de este gobierno y que por supuesto quiere un cambio. Con todos ellos, por supuesto que haremos una gran alianza, un gran frente opositor, porque hoy nos queda claro, con todo el dineral que le metieron, con todas las lonas, las van. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Bueno, regreso a esta mesa de análisis en relación a los resultados de ayer. Elección en Coahuila, Estado de México, con Francisco Abundis, Antonio Navalón, Kenia López Rabadán, César Cravioto Romero. Kenia, para concluir, decías, con todo y todo, pues sí, estamos optimistas en la coalición y vamos hacia adelante. Pues falta ahora definir cómo será este proceso de selección y elección de su candidato para la presidencia, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Bueno, pues sí, claramente, a ver, con todo el abuso del poder de Presidencia de la República, desde Palacio Nacional, con los gobernadores de Morena que no tienen límites, no tienen de verdad mesura, mandan operadores dinero, con esa cantidad brutal de propaganda, con esas mentiras en los spots de Morena, con todo eso. La diferencia solamente es de 8 puntos. Así es que, por supuesto, que estamos fuertes para ir a la próxima elección del 2024, mi querido Oscar Mario, y decirle a la ciudadanía, sabemos pues que la única manera de detener al populismo de Morena y de López Obrador es justamente yendo a votar. Como bien lo decía Paco, este último ejercicio de ayer nos demuestra que hubo una participación bajísima, menos de la mitad de los mexiquenses salieron a votar y por supuesto decirte, pues nosotros en el PAN estaremos trabajando, generaremos un proceso claro, abierto, público y transparente para quien sea nuestra próxima o nuestro próximo candidato a la presidencia de la República. Oye, Kenia, así como dicen, el PRI llevó mano en la selección de candidatos para Coahuila y Estado de México, sobre todo Estado de México, que es donde había más dudas, ¿no? Para Coahuila yo siempre estuvo muy claro. Pero bueno, para la presidencia de la República van a dejar que Marco Cortés y compañía, o no sé, grupo, ustedes, lleven este proceso. A ver, bueno, es que está firmado, público, incluso está aprobado por las dirigencias, por nuestro Consejo Nacional, quien lleva mano en la decisión de la Ciudad de México y de 2024, en el proceso, en la metodología, es el Partido de Acción Nacional. Y por supuesto que llevaremos a esos dos espacios a las y a los mejores.
Esto no tiene que ver ni con cuotas ni con subordinación, como sí lo hacen en Morena, ¿no? Ya sabemos, ahí no hay ni, digamos, ni electores, ni consejo, ni encuestas, ahí es un solo dedo, ahí es una sola persona, lo que López Obrador diga. Por eso es que ahora esta elección del Estado de México pues no tenía ninguna otra posibilidad que una de las personas más abyectas, ¿no?, al presidente de la República, una de las personas que, por cierto, por todos los casos que ha pasado, ha sido terrible su desempeño. Ojalá y la señora Delfina Gómez cambie, ojalá y se ponga a estudiar, ojalá y pueda entender la gran responsabilidad que conlleva ser una líder en el estado más poblado de nuestro país, ojalá por el bien de los mexicanos. Oye, entonces, estás diciendo otras palabras, en el PAN desean que se mantenga la coalición, pero por esto que incluso mencionas, y qué interesante, que es un acuerdo ya firmado, será con un candidato del PAN o candidata del PAN, tanto para la Ciudad de México como para la presidencia. Lo que dice el acuerdo es que el proceso se define por el PAN. Pero eso qué quiere decir, porque para Coahuila y el PRI para Coahuila y el Estado de México fueron candidatos priistas, ¿no? Bueno, mira, en Coahuila y en el Estado de México el acuerdo decía que el proceso lo definía el PAN y el PRI, y el PRI definió poner a priistas. En este caso el proceso lo define el PAN y bueno, pues ojalá y haya en muchas ocasiones la posibilidad de que sean panistas, te lo digo yo, de la Ciudad de México, que pues, lo he dicho públicamente, en el momento procesal y legal oportuno, aspiro a ser la jefa de gobierno de esta Ciudad de México. Ojalá y sea un panista quien esté a la cabeza de este frente opositor en la Ciudad de México. Me parece que es indispensable. Ojalá y lo podamos construir y, por supuesto, los partidos políticos se puedan unir, pero sobre todo, ojalá y se pueda unir la ciudadanía. Oye, pero si vamos entonces a centrarnos en los candidatos del PAN para la presidencia de la República, están todos los que son y son todos los que están hasta el momento, y yo creo que se reducen en el caso del Partido de Acción Nacional a 5, Kenia. Pues sí, bueno, hay muchas voces. ¿O están fabricando a otro y todavía no sabemos? A ver, claramente está Santiago Krill, ¿no? Lo ha dicho público, incluso está recorriendo ya. Yo lo acompañé a la Huasteca hace unos 4 días. Por cierto, nos fue increíblemente bien. La ciudadanía está ávida, necesita, por supuesto, rostros que puedan defender a la democracia en México. Está Lili Telles, mi compañera en el Senado, que ha dado una gran batalla. Está, y ya lo ha hecho también público, Cabeza de Vaca, que por supuesto se le enfrentó al presidente de la República en un momento determinante. Está, en fin, hay varias mujeres y hombres pues en este proceso interno del partido, pero que efectivamente tendremos que construir con toda la alianza. Pues el gobernador de Yucatán también como los resultados, ¿no? Mauricio Vila, sí, bueno, pues no hay mexicano que viva mejor, con mejor calidad de vida que los yucatecos, sin lugar a duda. Los gobiernos panistas se hace una buena administración pública, a diferencia, por cierto, de los gobiernos de Morena. Quienes vivimos aquí en la Ciudad de México padecemos lamentablemente la falta de capacidad, la falta de administración pública todos los días. Pero bueno, sabemos, la única escudería con sus 3 pilotos que hace pruebas ya en el autódromo electoral es Morena, ¿eh? Sí, pues ellos les llaman corcholatas, yo les llamo fichitas, ¿no? Claro, y por supuesto el presidente de la República, con todo el aparato del Estado, se la vive apoyándolos, bueno, como apoyó a Delfina, ¿no? Es impresionante, pero ya vimos con todo y eso, la diferencia solamente es de 8 puntos y por supuesto que nosotros lo vamos a, hablando en términos de automovilismo, los vamos a remontar, mi querido Oscar Mario. Kenia López, gracias. Don César Cravioto, a ver, César, te escuchamos, obviamente con una opinión muy distinta. Adelante, César. Bueno, pues me da mucho gusto, mucha alegría que la oposición, después del descalabro tan rotundo que tuvieron el día de ayer, todavía tengan buen ánimo. Eso está muy bien para la democracia en este país, que le echen ganas y que vean lo positivo del terrible descalabro que se vieron ayer. Nada más perdieron el estado que tiene el 15% del electorado nacional, lo perdieron ayer, después de casi 100 años de gobernar el Estado de México. Tuvieron un rotundo fracaso, que, como ya bien se dijo, pues va a rondar los 10 puntos de diferencia, que a niveles del Estado de México, 10 puntos, estamos hablando de casi 600,000 votos, no es
cualquier cosa la diferencia, no es un asunto solo de porcentaje, sino de la cantidad de votos de diferencia. Pero para la oposición esta derrota no solo es perder este estado, que es el más importante en términos electorales en el país, sino es perder la oportunidad que siempre han tenido ellos y que por eso en algunos estados los vuelven competitivos, es de la compra del voto, de la extorsión, de la presión, ahora ya también de las fuerzas policíacas que ya intervienen de manera irresponsable y obviamente fuera de la ley en los procesos electorales. Así ocurrió en Durango, así ocurrió en Tamaulipas, así ocurrió en Aguascalientes y así ocurrió ayer, tanto en Coahuila como en el Estado de México, metiendo a las policías a levantar compañeros que son los responsables de las estructuras de Morena, amedrentando, metiendo a la cárcel. Y todo eso es lo que pierden cuando pierden un estado. Por eso para ellos es doblemente importante retener estos espacios de poder, porque sin ellos se vuelven completamente, no se vuelven competitivos. Y el mejor ejemplo lo tuvimos en Tamaulipas, o sea, el delincuente de cabeza de vaca, que qué bueno que es uno de sus candidatos a la presidencia de la República, utilizó todo eso y a pesar de ello les ganamos con 6 puntos de ventaja la gobernatura. Bien. 2 meses después o 3 meses después fallece un senador de Morena en un accidente automovilístico, se tiene que hacer una elección a senador para reponer ese espacio y les ganamos ya sin esa operación que tenía el delincuente de cabeza de vaca, les ganamos 75-25. ¿Por qué? Pues porque ya sin esa estructura, pues ya no son competitivos. Por eso las derrotas que tiene la oposición en las gubernaturas, pues son doblemente dolorosas, porque se quedan sin la compra del voto y se quedan sin la operación delincuencial de sus autoridades. E insisto, y ahora la nueva modalidad de las estructuras que tienen que cuidar la seguridad de las personas, no son operadores, y de lo que ayer me tocó el tema de Calapa, un municipio ahí pegado a Teotihuacán, como la policía pone a compañeros de Morena para que los golpeen. Fuimos al Ministerio Público y la policía con toda la displicencia diciendo, pues aquí estamos, aquí somos nosotros y aquí nosotros mandamos. Eso ya se les va a acabar en el Estado de México y ya se les acabó en 23 de 32 estados de la República. Por eso es cada vez más débil esta oposición. Y nosotros contentos por el resultado, contentos que una maestra que viene de abajo, que ha demostrado en su trayectoria que es una persona honesta, que es una persona capaz, pues va a gobernar a casi 20 millones de mexicanos, que les va a dar otra condición de vida. Otra parte importante de esta falta de entendimiento de la oposición es que no ponen en el análisis por qué la gente ya no vota por ellos. Pues porque no se ponen en el análisis que no vota por ellos por el pésimo transporte público del Estado de México, por la pésima seguridad en el Estado de México, por la pésima, por ejemplo, mantenimiento de las calles. Uno pasa de la Ciudad de México al Estado de México y bueno, pues parece zona de guerra el Estado de México, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no se dan cuenta que sus malos gobiernos pues los llevan a malos resultados. Bueno, regreso a esta mesa de análisis en relación a los resultados de ayer, Coahuila, Estado de México, con Francisco Abundis, Antonio Navalón, Kenia López Rabadán, César Cravioto. César, para concluir, por favor, para pasar con Antonio Navalón, ¿das alguna reflexión en un minutito, por favor? Pues sí, que fue una excelente jornada, que los habitantes del Estado de México están muy contentos, que a pesar de todas las trapacerías que se dieron ayer por parte de esta coalición PRI-PAN, ganaron, salieron a votar
contundentemente lo vencieron, y que pues ahora nos toca gobernar muy bien el Estado de México y prepararnos pues, para lo que viene, que es la batalla del 2024, que seguramente cuando nos entrevistes un día después, haya mesas de estas, pues la oposición va a decir que está muy contenta porque tuvo 3 votos más que en el 2018, y pues eso es lo que es el escenario que viene hacia el 2024. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la unidad, en fortalecer la presencia en todo el territorio nacional, y la gente, el país entero sabe que va a haber continuidad de la Cuarta Transformación, y eso tiene muy contento a la mayoría de las y de los mexicanos. Gracias, César Cravioto. Don Toño Navalón, mi querido Toño, a ver, voy contigo y es una respuesta que me gustaría responder a cada uno de ustedes, pero inicio con Antonio Navalón. Vamos a hablar de los infantes terribles, los terribles infantes, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Toño, desde tu perspectiva, ¿se convierten, después de lo que hicieron en Coahuila con sus respectivos candidatos, en el virus que infecta a Morena, que pulveriza o divide el voto y por ende, pues yo no sé si esenciales o cruciales para lo que venga, y vámonos a enfocarnos en la presidencia de la República 2024? Adelante, Antonio Navalón, después del resultado en Coahuila y lo que hicieron estos infantes terribles ahí. Adelante, Toño. Sin duda alguna, querido Mario. El día de hoy es no el primer día, porque realmente desde julio del 18 hemos estado en la permanente campaña electoral que terminará dentro de 1 año y medio y por el cual habrá un nuevo presidente de la República. Pero hay una cosa que es evidente, que es no solamente por el resultado en cuanto a los votos, puesto que los nombres estaban en las boletas y realmente no les costó votos desde el punto de vista nominal. Tenían lo que tenían, importan lo que importan, pero en el mercado del voto, la posición que han tomado tanto el Verde, yo creo que más el Verde que el PT, el haber colocado al senador Velasco como la corcholata verde, le da una posición de negociación que es muy fuerte, dentro de un panorama en el cual inevitablemente hay que mirar. Tú no te puedes pelear con la realidad, y uno de los milagros de la política es que siempre todos ganan. El que pierde gana, el que ha ganado gana doblemente. Aquí tenemos una situación que es muy clara. Hay una diferencia de menos de 100.000 votos entre las dos elecciones. Si uno tiene en cuenta lo que significa como novedad política prospectar y lanzar campañas con un monopolio no solo de la verdad, sino de la operación política a través de la mañanera, pues te das cuenta que donde está el problema no es en el liderazgo que tenemos del presidente. Donde está el problema es en las estructuras políticas. Por México, la Alianza por México tiene que tener un proceso muy importante para definir un candidato que sea capaz de generar ilusión y que pueda vencer todos los pecados del pasado, del presente y del futuro en la oferta política. Y en cuanto a Morena, pues viene la gran pregunta. Mira, es inevitable, Óscar Mario, saber que hoy es muy buen día para la doctora Sheinbaum, que hoy es muy buen día para definir lo que en principio parece que es la corcholata que más le gusta al señor presidente, que es la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Es mal día para la corcholata Marcelo Ebrard, porque al fin de cuentas, pues él no es, quiero decir, no, como dicen las bardas, es Claudia. Y en cualquier caso, y dependiendo de cuánto sea de dura la guerra civil dentro de Morena, pues puede tener una alternativa el secretario de Gobernación como hombre que pacifique. Pero en medio de todo eso, con todos esos recursos, con la unidad del Estado, con mayoría en el Congreso, con las mañaneras, querido Óscar Mario, la mañanera es hoy la patente de hacer política en este país, y la hace el presidente de la República
denunciando, atacando, planteando, pues han tenido menos un 51% si sumamos la concurrencia electoral en el Estado de México y en Coahuila. Claro, un país con una abstención del 49%, pues aparte de que haya políticamente ganadores según lo que declaran los propios políticos, tiene un enorme déficit democrático. Y es que, este pueblo no tenemos derecho a la crítica por una razón muy sencilla, porque no votamos. 2, todos los aparatos de propaganda que se nos echan encima y que además no tienen límite. Hoy nos peleamos con la Suprema Corte, mañana tramutamos completamente las labores del Ejército en hacerlos desde garantes de la independencia y la seguridad nacional hasta constructores de aeropuertos, constructores de autopistas. Es decir, el cambio del país es muy profundo, tan profundo que exigiría la presencia de los ciudadanos, nuestra presencia en las boletas y en las campañas y sobre todo en los días electorales para decidir si eso es lo que queremos. Enhorabuena, porque naturalmente hay que reconocer que hoy la maestra Delfina es la gobernadora del Estado de México, que lo sea con el menos del 50%, no quiere decir en el fondo nada. ¿Por qué? Porque los que han votado le han votado. Que el aparato de Morena sea cada día más fuerte, por eso hoy no es un día en el que yo creo que puede estar muy feliz el presidente del partido, porque al final el desastre de Coahuila es por lo que él está, para que no pasen, para que los pequeños no puedan extorsionar a la hora de preparar la boleta presidencial. Y es el último día del viejo régimen y el primer día de la resolución de la campaña electoral del 24. Con una gran pregunta. ¿Podrá el presidente nuevo, la presidenta nueva de la República, tener gobierno con el 50% o más de abstención? Toño, bueno, pero te vas a algo bien interesante. Es pues una ilusión el que la ciudadanía pueda participar en este proceso de selección y elección de candidato dentro de la coalición. Yo no sé si también MC, depende qué decida, porque no existen en este país y nunca las elecciones primarias, y finalmente pues se tendrán que poner de acuerdo, y yo no sé si para bien o para mal, Alito con Marco, Alito Moreno con Marco Cortés, y eso yo creo que le va a restar quizá mucha fuerza y mucho momento a esta competencia por la presidencia de la República. Ves simplemente lo que pasa allá en Estados Unidos. Claro que es una democracia bipartidista, ¿no? Pero el presidente del Partido Demócrata, un tal Jaime Harrison, y la presidenta del Partido Republicano, una señora Ronna McDaniel, que nadie sabe quiénes son, nadie los conoce, pues no tienen ni voz ni voto. Y aquí seguimos dependiendo de ese vicio de antaño, y es el candidato o la candidata lo define la dirigencia y el presidente de cada partido, con el apoyo o no del presidente en turno. Hasta ahora sí, querido Oscar Mario, pero mira, es imposible ocultar que el resultado de la elección de México, y aprovecho para felicitar a la ganadora y a los ganadores, no hubiera sido así sin un comportamiento distinto del gobernador del Mazo. La campaña realmente es el final de muchas cosas, es el final de la operativa política del PRI también. Y en este país no es que no tengamos primarias para elegir el candidato, es que realmente la estructura partidaria ha terminado convirtiéndose en un problema que condiciona y limita tanto la vida política que algo tendremos que hacer en el siguiente mandato presidencial. En cualquier caso, Morena va a tener que decidir si es el nuevo PRI o si rompe completamente la estructura política actual, con todo lo que significa de que un grupito pequeño que domina el partido, con el presidente del partido a la cabeza, puede decidir cómo se equivoca o cómo acierta. Pero este es el gran momento de hacer el cambio. O sea, no solamente hemos cambiado el INE, no solamente queremos cambiar la Constitución, no solamente queremos cambiar la Suprema Corte de Justicia Nacional. ¿Por qué no cambiamos también el juego interno de los políticos
en las capacidades que tienen y en las responsabilidades que tienen que dar. Bueno, y en su poder de decisión, ¿no? Claro, es que si no, pues imagínate, aquí resulta que como en Fuenteovejuna, todos a una, todos lo mataron, pero no cumple nadie. O sea, hay un candidato nominal, pero lo que es el entramado político no le acompaña. Hasta en los Estados Unidos, que es la elección y la política más interesada y más acuerdos a los intereses que hay, al final del día, cuando se trata de quién se va a sentar en la Casa Blanca, es un totus, no revolutum, es un totus que respalda al que claramente se puede sentar en la Casa Blanca. Y al que escoge un colegio electoral que es una especie de sabios que representan a la mayoría de la población, ¿no? Bueno, regreso a esta mesa de análisis en relación a los resultados de ayer. Coahuila, Estado de México, Francisco Abundis, Antonio Avalón, Kenia López Rabadán, senadora por el Partido de Acción Nacional, César Cravioto, senador por Morena. A ver, Toño Navalón, para concluir tu reflexión y análisis, regreso a lo que te preguntaba al inicio y quiero continuar con los otros integrantes de este panel. ¿Le alcanza al Partido del Trabajo y al Partido Verde lo que hicieron y luego pues rectifican en el estado de Coahuila? En otras palabras, el PT con Gerardo Fernández Noroña, tú lo decías, el Partido Verde con Manuel Velasco, pues a vender caro su amor, yo no diría extorsionar, pero sí simplemente pues les alcanza para ser los fieles de la balanza para la presidencia de la República y así evitar que el concurso por la responsabilidad más importante en este país, pues ya no sea, aquí decimos, una buena partida de ajedrez entre dos y un mal juego de dominó entre 3, 4 y lo que decida MC. Adelante, Toño. Pues yo creo, no sé si les va a alcanzar para ser el fiel de la balanza, pero desde luego sí para condicionar mucho la precandidatura, como ya han hecho, como ya demostraron, y a tener una cosa que teóricamente antes de Coahuila era muy difícil de suponer, que es que hubiera, por ejemplo, una corcholata verde. Yo no sé, el senador Velasco y su partido, qué es lo que están pensando, pero desde luego es obvio que es una posición conquistada, regalada, usada en condiciones que no sabemos muy bien por qué, pero ahí la tienen y que no deberían perder. En cuanto a Anaya, es mucho menos conflictivo a la hora de repartir el poder. Es un problema de porcentaje y es un problema de poder seguir manteniendo lo que es su presencia en la vida política. Sí, sin duda alguna, van a jugar un papel muy importante a partir de aquí. Pero bueno, es que a Morena le conviene, perdón que repita, una buena partida de ajedrez entre dos. A la coalición, pues le conviene un mal juego de dominó con la posibilidad de ganarlo, ¿no? Sí, pero en cualquier caso no van a tener, tú ten en cuenta que a partir de este momento, y repito, es imposible decir que es el primer día de la elección presidencial, porque aquí desde el 18 nunca hemos tenido ningún día que no fuera por la elección presidencial. Pero al final del día la oferta, el presidente siempre sube la oferta, y en este momento la oferta no es solamente, por supuesto, ganar, como en el Estado de México, la presidencia de la República, es ganar la mayoría, poder cambiar la Constitución. Y para eso necesitas encontrar, aunque sea en una mala partida de dominó, puntos para cerrar de verdad la partida, ¿no? Bien, Toño Navalón, gracias. Regreso, vamos ya a la parte final de esta reflexión con Francisco Abundis, Antonio Navalón, Kenia López Rabadán, senadora por el Partido de Acción Nacional, César Cravioto, senador por Morena. Gracias, unos minutos más por su tiempo y paciencia para nuestro auditorio que pues está muy interesado en lo que han dicho cada uno de los especialistas. Paco Abundis, volvemos a los infantes terribles. ¿Qué papel van a jugar para la presidencial? Pues yo creo
que, como dice Antonio, no es un tema solamente, yo lo pondré en dos partes. Hay una parte electoral, es decir, cuánto representa eso en puntos electorales en fuerza, y hay otra que ya es la de gobierno, ¿no? Es decir, para independientemente de la ventaja con la que pudieras ganar la presidencia, luego cómo vas a gobernar. Y para gobernar, pues necesitas el Congreso. Entonces, yo vería la relevancia de los aliados de Morena en estos términos, primero electoral y luego ya en gobierno, y creo que en ambos casos pues juegan un papel importante, sobre todo cuando vemos, digamos, revisamos esta administración, la cantidad de iniciativas del presidente que al final, ya sea en la primera parte de su administración, digamos, con el Congreso que le tocó en el 18, donde tenía una mayoría abrumadora que ya no la tuvo en el 21, lo que siga, digamos, quien pudiera ganar en el 24 va a necesitar de ese Congreso. Y es ahí donde yo la veo, o sea, veo la relevancia de estos aliados, ¿no? Yo creo que están jugando bien sus cartas, ¿no? No sé si llamarlo chantaje, le podré llamar negociación, le podré llamar condicionamiento, pero creo que están maximizando muy bien pues el porcentaje de votos que puedan tener primero frente al electorado y luego ya el número de curules, ¿no? Y ambos creo que son en algún sentido expertos en ese juego, ¿no? Tanto el PP como el Partido Verde. Creo que sobre todo el Verde, si recuerdas su historia, bueno, pues en su momento fue aliado del PRI, luego fue aliado del PAN, ahora es aliado del Morena. Es decir, es interesante ver la cantidad de alianzas que ha tenido y el papel que ha jugado en cada una. Y si revisas esta historia, pues en algunos casos sí se han convertido en los partidos bisagra para decidir votaciones fundamentales. Ya hablemos nuevamente del electoral o de la Cámara, ¿no? Gracias, Paco Abundis. César Cravioto, definitivo y definitorio el papel que jueguen Partido Verde y Partido del Trabajo para la presidencial. No definitivo ni definitorio, pero yo sí confío en que vamos a ir juntos, vamos a ir unidos. Creo que la mala decisión que se tomó en torno a Coahuila pues es una buena reflexión que nos tenemos que dar tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde y Morena, pero yo confío porque además así fue al final del proceso, que rectificaron ya medio tarde, pero rectificaron y nos está enfilando a ir juntos hacia el 2024. Vamos a ir juntos. Vale, juntos. Kenia, gracias, César. Kenia López, ¿cuál sería tu opinión? Si nadie sabe para quién trabaja, dice, ¿no? Si el Partido del Trabajo y el Partido Verde, en caso de decidir lo que hicieron en Coahuila, aunque luego rectifican, podría ayudar a ustedes como coalición en esta, como dicen, mala partida de dominó. Pues sin lugar a dudas, Oscar Mario, vivimos en un sistema de partidos, esa es la realidad. Bien lo dice Antonio, es un hecho pues que es a través de los partidos cómo se puede acceder a la toma de decisiones. Y yo lo he dicho claramente desde hace un rato y lo reitero y así estaré, me parece una lógica de aquí a el día de las elecciones de 2024 y es en la alianza opositora cabemos todos los partidos que quieran, aquellos que se han equivocado, aquellos que se hayan arrepentido, aquellos que se estén dando cuenta que el rumbo de este país está lamentablemente mal por las decisiones de Palacio Nacional, por una mala política pública y por supuesto a todos los partidos y sobre todo a todos los ciudadanos, Oscar Mario, decirles hay una alianza opositora fuerte, hay una alianza opositora que claramente es una forma distinta de entender la administración pública y el gobierno y ojalá y en esa alianza podamos entrar todos. Después de todo el agandalle que tuvieron en Morena, en Palacio Nacional, la propia jefa de gobierno ayudando a la señora Delfina, después de todo el abuso de poder, después de la amenaza de perder los programas sociales, con todo eso solamente ganaron por 8 puntos, pues por supuesto decirte a ti y a tu auditorio que
que la alianza opositora está en la pelea y que estoy absolutamente convencida, hoy más que nunca, que por supuesto se puede derrotar a Morena, se puede derrotar el abuso de Palacio Nacional. ¿Para cuándo candidato o candidata de la coalición, Kenia? Pues ojalá pronto. La verdad es que primero tenemos que definir el método, digamos, con puntos y comas, claramente si va a haber requerimiento de firmas, o si va a haber una primaria, o si va a haber definición tras encuesta, en fin, necesitamos tener claridad en el procedimiento, por supuesto también que sea público, abierto, transparente, quien quiera entrarle le entre, y una vez que podamos definir eso, pues podamos ofertar al electorado a la mejor persona posible para que podamos ir a ganar el 2024. Bueno, yo quisiera ya regresar a la parte final de esta charla con todos ustedes. Si me dan 3 minutos y les quitamos otros 7 de su tiempo. Francisco Abundis, Antonio Navalón, Kenia López Rabadán, César Cravioto. Esta es la verdad. Regreso a la parte final de este análisis en relación a los resultados de ayer, tanto en Coahuila como en el Estado de México, con Francisco Abundis, Antonio Navalón, Kenia López Rabadán y César Cravioto. Bueno, vamos a concluir con esto que estoy resumiendo. Son preguntas, dudas y comentarios del auditorio para ustedes 4 y muchas gracias. Y lo voy a poner así. Si los resultados de ayer en los 2 estados sienta algún precedente, define o cambia el rumbo para la elección de la corcholata oficial de Morena. Y les piden a cada uno de ustedes, mencionen después de ayer quién sería el elegido o la elegida por el presidente de la República. Paco, a ver, la respuesta a esto para concluir con ustedes, por favor. Mira, yo creo que va a depender mucho de que nos vamos acercando al 24, cómo están las preferencias electorales. Hoy día dirían algunas de las mediciones públicas que hay, que prácticamente cualquiera de los candidatos de Morena tendría posibilidad de ganar la presidencia, pero pues esas situaciones cambian, ¿no? Es decir, no es algo que solo queda escrito en piedra, y como vimos ayer, que los electorados son dinámicos, se mueven, cambian sus preferencias, están evaluando todo el tiempo. Entonces, yo te diría que parte de lo que podría concluir a partir del resultado de ayer, como dice la senadora Kenia, es que hay el escenario para el 24 puede ser más cerrado de lo que, o mucho más competido de lo que veníamos viendo, por lo menos en la primera parte o en los primeros 4 años de este gobierno. Entonces, yo no lo daría necesariamente como el ganador en una persona, sino te diría, esto obliga al partido del gobierno a pensar nuevamente sobre sus candidatos. Tienen que ser muy eficientes electoralmente, y pues yo creo que van a escoger en su momento, sea más allá de las preferencias de Morena, transite bien para el electorado en general y pueda, si no garantizar, dar las mayores probabilidades de triunfo para el 24. Bueno, a ver, Paco Abundis, porque les están insistiendo, ya son 6 o 7 peticiones en ese sentido, para no comprometerlos quizá con una corcholata. Paco Abundis, ¿quiénes serían los 2 finalistas? Hoy día Morena, digamos, por niveles de conocimiento y opinión, tiene dos candidatos con alguna ventaja, que es Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y el canciller Marcelo Ebrard, con niveles de conocimiento que les da una ventaja casi sobre cualquier otro candidato. Están en niveles de conocimiento de 60, 70%, y si lo ves gráficamente o lo evalúas, tienen muy buena opinión entre la ciudadanía. A eso súmale la marca como tal de partido, ¿no? Entonces yo creo que sí, ellos son hoy por hoy los más competitivos, o los que tendrían más posibilidad de ganar en la elección en el 24. Oye, de la oposición todavía ni hablar, ¿verdad? Pues yo creo que tiene que construirse ahí una candidatura, y te voy a poner algunos como dilemas que me parecen pues interesantes para la oposición. Por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Porque eso también hay que tomarlo en cuenta en el contexto
Entonces, yo te diría que en esta elección que viene, que va a ser tan compleja, por ejemplo, para la Ciudad de México, yo creo que lo que debe imperar es un voto anti-Morena que se está construyendo, y de ahí que el candidato de Morena sea fundamental. E irónicamente, no es que no sea importante el de la alianza o el de la oposición, pero va a ser tan poderoso el voto anti-Morena que ahí podrán jugar con varios candidatos y varios tener seguridad. Pero para Morena su candidato es clave, es importantísimo, puede ser la diferencia entre ganar o perder la ciudad. Sí, pero en la oposición, pues confuso y difuso el ambiente todavía, ¿no? Y en MC también, ¿no? Ahí estamos todavía. Hoy, al día de hoy. Exacto. Bien. Sí, digamos, lo que es difícil en esta selección de candidatos es hoy día las mediciones que pueda haber a junio 5 del 23 se pueden cambiar sustancialmente. Me falta un año, sí. Oscar, me falta muchísimo, ¿no? Bien. Y esos electorados, pues como vimos ayer, se mueven, ¿no? Francisco Abundis, siempre con aprecio, con mucho afecto y con enorme gratitud, ¿eh? Gracias, Paco. Oye, y me quedo con esto, están opinando del auditorio, dice que mencionaste que una encuesta que rebasa los 10 generalmente empata con el resultado, ¿no? Digamos, no es, bueno, 15, vamos a elevarlo a 15, pues. Más que empatar con resultados, que me decían que es fácil dar un ganador cuando tienes una elección de más de 10 puntos. Bueno, interesante, Paco. Francisco Abundis, gracias, Paco, un abrazo. Un abrazo, español. Kenia López Rabadán, Partido Acción Nacional, senadora. La misma pregunta. Tenemos 4 minutitos y muchas gracias a todos. ¿Qué precedente sienta el resultado de ayer en los 2 estados? Si cambia el rumbo para las corcholatas y la decisión que haga el presidente, y si puedes mencionar para ti quiénes, pues si no quieren mencionar uno, quiénes serían los 2 finalistas. Adelante, Kenia. Pues mira, nada más decirte, ha sido tan mala jefa de gobierno, tan irresponsable en la toma de decisiones, una pésima administradora pública. Por supuesto que como adversaria estaría yo muy encantado de que tuviéramos del otro lado a una de las corcholatas favoritas, que es Claudia Sheinbaum. Es malísima para gobernar y por supuesto pues como como oposición, por supuesto que siempre agradeceré, ojalá y sea ella. Te mando un abrazo y por supuesto decirte en el PAN estaremos poniéndonos de acuerdo para ganar las próximas elecciones. Oye, entonces dime, los 2 finalistas de las corcholatas, es lo que pregunta el auditorio, para ti, ¿quiénes son? Pues mira, Claudia Sheinbaum, porque es malísima en el gobierno, y el que quiera el presidente al final va a terminar siendo el que quiera López Obrador. Gracias, Kenia López Rabadán. Un abrazo. Igualmente, gracias por participar. Y a tu auditorio. Gracias. César Cravioto, la misma pregunta, rápido. Tenemos 3 minutitos para ir contigo y con Antonio Navalón. César. Bueno, la va a decidir la gente con encuestas, no lo va a decidir el presidente de la República. Hoy todas las encuestas ponen a Claudia Sheinbaum arriba, todavía falta que el partido dé a conocer la ruta, que seguramente será en 2 meses la decisión final, y yo creo que ya en 2 meses difícilmente va a cambiar esta tendencia que se ha dado en las encuestas, y quien va en segundo lugar en las encuestas es Marcelo Ebrard, el canciller, y eso es lo que se ha ido midiendo pues mes tras mes en muchos medios de comunicación y muchas encuestadoras, y creo que ha sido ya una constante. Y quien gane la encuesta será la próxima presidenta o próximo presidente de la República. César Cravioto, senador por Morena. Muchas gracias, César, siempre, ¿eh? Te agradezco, saludos. Gracias. A todos. Y finalmente, Antonio Navalón, lo mismo, cambien algo, que presidente. Tenemos 2 minutitos y los 2 finalistas. Adelante, Toño. No, yo creo que sí cambia, querido Oscar Mario. Para empezar, el canciller Ebrard ya había anunciado que a partir de hoy él daría su visión global sobre el proceso de la elección de la encuesta. Es una manera de llamar y decir que no se va a dejar, como en el 12 o en otros momentos, que como producto de una alquimia electoral, más que electoral, de pregunta, de encuesta, pueda no ser el candidato a la presidencia. Y por otra parte, siempre es posible una sorpresa en alguien de un conocimiento y astucia política, como nos pasa con el presidente, pero hoy por hoy él ha sido enormemente consecuente durante ya 4 años, casi 5 años, que es Claudia, y
lo que ayer pasó en el Estado de México, en mi opinión, refuerza mucho, entre otras cosas, porque mucho se implicó también la jefa de gobierno en ese producto. Sin embargo, en la oposición, creo que realmente ahí sí se abre un proceso que nos podemos ver sorprendidos. Ahora, por ejemplo, a partir de aquí, puede tener sentido ese movimiento tan extraño que hizo Dante Delgado y Movimiento Ciudadano de echar la mano en ni un voto para el PRI. Y francamente cuesta mucho pensar que algunas personas que llevan mucho tiempo contando en la vida política y que ya han tenido la oportunidad de gobernar el país, pues pudieran volver a tenerlo ahora simplemente porque están en una alianza y tienen un enemigo muy compactado en el presidente de la República enfrente. ¿Qué quiero decir? Que a mí no me extrañaría que como consecuencia de esto surgiera al final un Macron, es decir, alguien a quien facilitarle o crearle una campaña electoral con posibilidades que pudiese tener mejor relaciones con Morena. Oye, Morena y que no está en la lista, que sí, todavía claro, no está en la lista, que todavía no está en la lista. Claro, por eso me refiero. Primero, los que están en la lista y son la lista de la alianza, pues yo creo, Óscar Mario, que ¿qué le vamos a hacer? Pues muchos tuvieron ya su oportunidad y otros concurren habiendo tenido un capital de pérdida política tan importante como es el caso del presidente del PRI. Y sin embargo, pues es evidente que por la abstención, por todo lo que no está cubierto políticamente en el país, hay un gran campo para trabajar, incluido en Morena. Porque ¿qué pasa si hay ruptura con el canciller, pero el canciller no puede ser el candidato de la oposición? Ahí se abriría la posibilidad de construir otra mayoría, no exactamente sobre los conocidos, sino sobre un caballo blanco, sobre una propuesta que se repitiera, vuelvo a usar el ejemplo, como pasó en la Francia que llevó a Macron al poder. Entonces, para ti... Sigue en la conversación con Óscar Mario Beteta. Bueno, ya para concluir, Antonio Navalón, para que termine su reflexión, decías rumbo a la presidencial, que es lo que le preguntábamos también a Francisco Abundis, a Kenia López Rabadán y a César Carabioto. Dice, puede haber, dices, y si no me corriges, eso entendí, puede haber sorpresas dentro de Morena, en este proceso de selección y elección, en donde obviamente pues el peso mayor lo tiene el presidente de la República, y lo mismo para la oposición. Puede y debe de surgir un Macron mexicano. Adelante, Toño. Sí, yo creo que los datos electorales y cómo está políticamente el país, entre otras cosas, la pregunta que nos hacías antes sobre el peso de los pequeños, abre la posibilidad de que haya un candidato que en este momento no estamos barajando y que pudiera explicar, por ejemplo, las incomprensibles actitudes del líder del Movimiento Ciudadano. Pues sí, entonces, Toño, bueno, pues estaremos muy pendientes. Yo creo que hoy, ¿qué dirías? Hoy se da el banderazo de salida hacia dónde y para qué. No, Óscar Mario, para nuestro presidente y para el movimiento Morena nunca dejó de ser el banderazo de salida. Desde el 1 de julio del 2018 estuvimos en la campaña electoral y de hecho todas las mañaneras y todo lo que ha pasado es la campaña interminable. La campaña interminable. Bueno, entonces no hay banderazo de salida, hay continuidad hacia lo que me imagino el presidente de la República tiene muy claro en este proceso de selección y elección de su candidato o candidata a la presidencia, y también muy claro, ¿no? Muy claro lo que sucede en la oposición y con MC. Exacto. Eso es lo que pienso. Bien, Antonio Navalón, un abrazo y con enorme gratitud siempre, ¿eh? Te lo devuelvo y muchas gracias por estas invitaciones siempre con tan ilustres personajes para compartir los análisis. Gracias, Antonio Navalón. Bueno.